para nosotras que la psicóloga clínica Lidia Montalvo Campo, especializada en terapia familiar, nos haya concedido un tiempo para responder amablemente algunas de nuestras preguntas sobre el mundo de la psicología. Primero, pues queremos agradecerle de antemano por concedernos la entrevista y pues si le parece, vayamos a la entrevista. Un placer, chicas. Ok. La primera pregunta sería, ¿por qué decidí estudiar psicología? Pues bien, desde que yo era muy chica me interesaba la salud. Estaba casi decidida a estudiar medicina, pero en la preparatoria tuve la oportunidad de conocer las optativas de salud mental y fue como decidí que, aunque mi interés seguía siendo la salud, me iba a especializar en salud mental y decidí irme por psicología. ¿Cómo ve el nivel académico de México, en especial en psicología, con referente a otros países? ¿O qué piensa? En especial de nuestra universidad. Creo que en la UNAM tenemos un muy buen nivel. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Cuba presentando algunos objetivos de mi proyecto de maestría. En esa ocasión estuve en contacto con algunos profesores de la Universidad de La Habana y me di cuenta que México tiene muy buen nivel. Sin embargo, nos hemos limitado en algunas áreas y creo que el psicólogo mexicano todavía tiene muy presente esta intención de fragmentar psicología clínica, psicología laboral, psicología experimental. Y lo que pude observar en La Habana es que ellos hoy en día prefieren integrar. Y creo que en ese sentido sí es un área de oportunidad para México, empezar a entender la psicología como parte de algo más grande y no como una disciplina aislada. Entonces, ¿usted cree que la psicología necesita de otros campos complementarios para ella, como neurología o algo así? Definitivamente. Terminando mi licenciatura, hice mi servicio social en el Instituto Nacional de Psiquiatría, laborando en el departamento de rehabilitación. Fue ahí donde empecé mi labor clínica y me di cuenta que el trabajo interdisciplinario era básico. Nosotros trabajábamos de la mano con psiquiatría y neurología y les puedo decir que si no hubiera sido por el tratamiento farmacológico y la valoración neurológica, la rehabilitación psicológica no hubiera rendido frutos. Bueno, había mencionado que en algunos campos de la psicología aquí en México pues hay ciertas limitaciones, ¿no? Y todavía falta más por expandir el conocimiento. ¿Cree que la psicología clínica tenga un buen nivel o, bueno, aún le falte mucho más por desarrollar aquí? Yo creo que está en un buen nivel, pero está en el punto donde se puede expandir si aprende a trabajar en conjunto. La psicología clínica se puede entender solo como estas aplicaciones en cuestiones terapéuticas, pero también hay mucho en investigación en psicología clínica y eso es algo que todavía no se enriquece con la labor de los estudiantes o incluso de algunos profesores. Creo que ahí es donde todavía estamos flaqueando. Mencionó que colaboró con psiquiatras. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo clínico y un psiquiatra? Porque es como que se confunde un poco. Siempre Se parecen mucho. Sí. El psicólogo clínico tiene como base la carrera de psicología general. El psiquiatra tiene como base la carrera de médico. Termina la carrera de medicina y quienes deciden especializarse en psiquiatría hacen una especialización de 4 años. Después de esos 4 años ya se pueden llamar médicos psiquiatras. Una de las principales diferencias es que al ser el psicólogo, al haber estudiado solamente la carrera de psicología, el psicólogo no tiene las competencias para recetar medicamentos. Esa es una de las principales diferencias. El psiquiatra sí, porque su base es médica. Ajá, entonces solo la diferencia es que uno estudia medicina y otro directamente psicología. De forma general, sí. Y eso es significativo para los pacientes porque creen que cuando van a terapia uno les va a dar medicamento. Y no es así. Las técnicas son psicológicas y
Por el otro lado, la psiquiatría tiene el tratamiento farmacológico, aunque los médicos psiquiatras sí están incursionando en actividades terapéuticas. Mira, bueno, entonces, pues, ¿podría explicarnos como tal en qué consiste la psicología clínica? Por favor. La psicología clínica es una de las especialidades de la psicología que se ha enfocado en conocer el comportamiento humano a través de diferentes técnicas. La psicología clínica también se ha nutrido de diferentes modelos. Con el paso de los años hemos ido transitando por diferentes maneras de entender el mundo y diferentes formas de entender la enfermedad mental. Podemos pensar en el psicoanálisis, en la terapia cognitivo-conductual, más reciente las terapias contextuales, la terapia sistémica, que es a la que yo me dedico. Cada uno de estos modelos tienen formas diferentes de abordar la enfermedad mental, de entender el comportamiento humano y de intervenir en él. La psicología clínica se dedica más al campo de la salud, en contraste con, ejemplo, la organizacional, que tiene que ver con empresas y con un comportamiento totalmente diferente. La psicología clínica también realiza investigación. La observación, la utilización de instrumentos, escalas, forman parte de nuestras herramientas de trabajo. ¿Y usted que utiliza la terapia sistémica, nos podría explicar en qué consiste o cómo se utiliza? La epistemología sistémica es relativamente reciente. Tiene pocos años que se ha estructurado como una forma de terapia. Los sistémicos creyeron que debíamos tener un lenguaje y una intervención que fuera capaz de integrar al individuo con su contexto y que pudiéramos trabajar con ambos en pro del bienestar psicológico de las personas. La terapia sistémica toma mucho en cuenta el contexto inmediato de la persona, desde lo micro, que sería la familia, hasta lo macro, que son las estructuras sociales. Entonces, como o sea, se toma el individuo como un sistema o algo así. O sea, en la familia sería como que toda la familia es un sistema y cada individuo o que participa en la familia es parte de ese sistema. Sí, y también cada individuo es un sistema por sí mismo. También nosotros en el sistema familiar podemos encontrar subsistemas. Tenemos el subsistema parental, el subsistema filial, el subsistema fraterno. Podemos hacer combinaciones con los miembros de la familia para dividir los subsistemas. Estas divisiones no son rígidas, son como una manera de entender cómo está funcionando el sistema. Y al hacer esta separación, nosotros podemos hacer intervenciones que vayan de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos. Por ejemplo, no es igual tratar un problema de comportamiento de los hijos solamente hablando con los hijos, solamente hablando con los padres, hablando con padres e hijos, hablando solamente padres y el hijo involucrado, incluyendo a los hermanos. Todas estas combinaciones las podemos utilizar en sistémica. Ok, bueno, en este caso, ¿cuáles son como los principales retos que se enfrentan en esta profesión? Pues a nivel personal son varios. En México no está legislado el ejercicio del psicólogo, a diferencia de otras profesiones. Eso es una limitante, porque no tenemos un respaldo legal. Poco a poco se ha avanzado, ya existen seguros que cubren la labor del psicólogo, pero son inespecíficos. También tenemos un problema institucional. Lo que yo podría tener aquí como un programa de trabajo se ve limitado por el calendario de la institución, por los horarios y por los propios criterios. Esa es una de las limitaciones. También entender que dentro de nuestra formación, salvo algunas especialidades, no estamos obligados a llevar un proceso terapéutico personal. Eso queda casi a criterio del profesionista. Y como terapeutas, es prácticamente una obligación que llevemos un proceso personal para que en el momento en el que estamos en el espacio terapéutico, nuestra relación con el paciente sí sea útil
y no se convierte en un intercambio de opiniones. Y bueno, ¿usted a qué cree que se deba que en algunas personas la terapia o el resultado sea más rápido y en otras sea como que más lento? Creo que depende de ambas partes. Cada situación tiene necesidades particulares, pero también cada modelo terapéutico tiene sus propias características. Por ejemplo, en mi área en terapia sistémica existen los modelos de terapia breve, que son sesiones, son pocas sesiones y tienen una efectividad diferente. Si yo tengo un plan de tratamiento programado de 8 sesiones, es muy claro que mis estrategias tienen que llevar al paciente a un movimiento mucho más rápido que si yo tengo un modelo indefinido. Hay gente que va a terapia durante muchos años y puede ver resultados, pero hay quienes solamente tienen un par de sesiones para resolver una problemática. En terapia sistémica, lo más nuevo son los modelos de sesión única. Son intervenciones que, a diferencia de las intervenciones en crisis, le abren las puertas a los usuarios sin la necesidad de estar atravesando por un problema demasiado complejo. Basta con que sea una inquietud y en ese momento la persona toma la decisión de acudir a terapia, y en una sola sesión el modelo de terapia única, de sesión única, es capaz de ofrecer posibilidades y de plantear alternativas de solución junto con el consultante. Entonces creo que depende mucho de la problemática, del modelo que se elija y del encuadre terapéutico que se pueda acordar en el espacio. ¿Y usted cuánto tiempo lleva laborando o trabajando como terapeuta? Como psicóloga estuve 5 años ejerciendo. Como maestra en terapia familiar llevo 3 años. Han sido diferentes etapas, han sido diferentes momentos. En cada una de ellas mis actividades han sido diferentes. Durante la licenciatura mi trabajo era en institución mental y actualmente con la maestría me dedico a la docencia, a la investigación y a la práctica privada. ¿Y usted como profesionista qué consejos le podría dar a los que piensan estudiar psicología o los que ya están en la carrera para que pues sea mejor su experiencia o sean mejores personas siendo psicólogos? Les aconsejo que lean mucho, pero que no solo lean lo que está en la escuela, que se metan a internet, que busquen artículos. El tema que les interesa, seguramente alguien ya habló de él y no necesariamente va a aparecer en los libros de texto. Las bibliografías actuales son muy completas, pero tienen una limitación temporal y también contextual. La gran mayoría del material que revisamos viene traducido o viene hablando de poblaciones que no son mexicanas. Entonces mi invitación sería que conozcan a la población mexicana y que se salgan del libro y pasen a los artículos. Bueno, pues yo tengo otra pregunta. En el caso de pues los libros o documentos que se tienen en esta área, esta es una ciencia que está en constante actualización, es decir, que por ejemplo si tengo un libro de psicología de hace unos años, ahorita a lo mejor ya está obsoleto. No le llamaría obsoleto. Bueno, Creo que puede ser válido, pero en 2 años se pueden llegar a publicar hasta 200 artículos de ese tema. Entonces, esos 200 artículos muy probablemente nos van a hablar de cosas que el libro no ha tocado. entonces pues la psicología es una ciencia que está en constante innovación y actualización. Si pensamos a la psicología como aquella que da voz del comportamiento humano y volteamos a ver las condiciones sociales, políticas de los seres humanos, nos podemos dar cuenta que la velocidad a la que esto se está moviendo es muy alta. Y creo que el psicólogo, mientras más flexible pueda ser a esos cambios, más útil puede ser para la sociedad. ¿Y usted cree que, por ejemplo, todos necesitaríamos asistir a un psicólogo? No. Creo que la psicología es una
muy bonita alternativa, es una disciplina muy noble, pero también debemos ser lo suficientemente honestos y humildes para entender que no siempre tenemos un lugar. Las personas pueden tener diferentes problemas, pero los han tenido durante muchos años y los han sabido resolver. Entonces, no necesariamente deben ir a un psicólogo para darle continuidad a esas soluciones. Yo soy de la postura de que los seres humanos tienen más recursos de los que creen y que muchas veces lo único que tienen que hacer es activarlos. La psicología puede ser una opción, pero incluso pienso en personas que pueden acudir a una sesión, como lo que les hablaba de sesión única, y no volver a pararse en un consultorio. Y está bien. Bueno, pues eso sería todo. Te agradecemos mucho pues por concedernos la entrevista. Nos llevamos mucho de la entrevista porque aprendimos cosas que no sabíamos de la psicología clínica. O sea, sí, tal vez hayamos investigado, pero no es como que hablarlo, o sea, escucharlo de un profesionista. Fue un placer y les agradezco el interés. Muchas gracias.